Cordialito TV, pura pasión deportiva. ¿Qué tal? Es un gusto reencontrarme con todos ustedes en Hablemos de Béisbol a través del grupo Cordialito TV. Momento de hablar de las Grandes Ligas. Ya llegó a su fin la temporada 2018 del mejor béisbol del mundo. A ver, todos sabemos que ganaron los Medias Rojas de Boston, pero el día de hoy quiero enfocarme justamente en una pieza fundamental para este equipo. No estoy hablando de ningún jugador, quiero hablar del manager, Alex Cora. Se convirtió apenas en el quinto manager novato en conseguir alzar el trofeo de Serie Mundial. Lo hizo luego de vencer 5 carreras por una en ese quinto juego a los Dodgers de Los Ángeles. Cora fue jugador activo de las Grandes Ligas durante 14 temporadas. Posteriormente a esto, logró comenzar su andar en lo que tiene que ver con la dirigencia. Fue ejecutivo y manager del equipo de su natal Caguas, los Criollos de Caguas. Posteriormente asumió el reto de ser el gerente general de la selección de Puerto Rico que los representó en el Clásico Mundial de Béisbol. El año pasado fue coach de banca de los Astros de Houston. Recordamos que los Astros terminaron siendo campeones en ese 2017. Hasta que le llegó este gran reto en el 2018, manejar nada más y nada menos que a los Medias Rojas de Boston. ¿Y de qué forma asumió este reto el puertorriqueño? Se convirtió apenas en el segundo manager latino en ganar un trofeo de Serie Mundial. El primero fue Osvaldo Guillén, por allá en el 2005. El venezolano lo hizo con los Medias Blancas de Chicago. Y ahora Cora logra ser el segundo latino que ingresa en esta lista y el primer boricua en lograrlo con los Medias Rojas en este 2018. Sin duda la actuación de Cora al frente de los Medias Rojas de Boston fue excepcional, no solamente con la estrategia que puso en el terreno de juego, sino además puertas adentro. Ya les voy a ir contando por qué, porque quiero repasarles cuáles las que considero las razones por las cuales Cora tuvo tanto éxito en este 2018. Primero, tiene muy buen ojo para los emergentes, sabe cómo hacer los movimientos precisos en el momento adecuado. Y cuando quizás alguno de estos movimientos no le ha salido tan bien, ha sabido sopesar las críticas, ha sabido además enfrentarse a la prensa y no engancharse en este error. Esto es muy importante porque mantiene la cabeza fría en la estrategia que tienes como manager. Además, su experiencia como jugador, les decía que estuvo durante 14 años como jugador activo en las Grandes Ligas. Y yo creo que es un plus para los managers que han sido jugadores, porque ninguno sabe cómo le gusta ser tratado a un jugador a menos que hayas estado en esa posición. Entonces, claro, esto le creó un ambiente muchísimo más de familiaridad con los jugadores. Además, recordamos que Cora es muy joven, apenas acaba de cumplir 43 años. Entonces tiene esa camaradería, pero a la vez sabe cómo manejar el grupo. Y esto se lo dio la experiencia de ser jugador. Él estuvo en esa posición, él sufrió en carne propia los aciertos y desaciertos de quienes los manejaron. Y él mismo ha dicho que aprendió de cada uno de los managers que lo dirigió a lo largo de sus 14 años como jugador activo en las Grandes Ligas. Y de acá se deriva otra razón que para mí es muy importante. Le dio confianza a los jugadores y se mantuvo siempre en comunicación con ellos. A un jugador, por más estrella que sea, saber que su manager lo motiva y que además lo respalda, el manager como cabeza de todo el cuerpo técnico, pero que además lo respalda, lo motiva y lo alienta, es clave para salir con la confianza a tope al terreno de juego. Muchísimas veces hemos visto jugadores que tienen mucha habilidad, pero quizás les falta confianza. Bueno, esto también es labor del manager y Alex Cora lo supo manejar a la perfección. Se mantuvo siempre en comunicación y eso es algo que sus mismos jugadores han elogiado. Han dicho, no solamente hizo los movimientos correctos a nivel de estrategia a la hora del juego, sino que además estuvo siempre en comunicación con nosotros. Cuando había algún movimiento que quizás de buenas a primeras no entendíamos, él se sentaba a conversar con nosotros. Y eso es algo muy importante. Muchos managers toman las decisiones y bueno, a los jugadores no les queda otra que acatarla. Pero Cora se tomó siempre la responsabilidad de sentarse a conversar con ellos. Eso además denota mucho respeto por el jugador. Así que se sintieron no solamente respetados, sino motivados y apoyados por su manager. ¿Qué más le hacía falta a Boston si ya tenía una nómina súper poderosa con la cual se armaron para este 2018? A ver, Cora logró entonces no solamente 108 victorias, récord para la franquicia en este 2018, sino que despachó a los Yankees de Nueva York, sus archirrivales, a los Astros de Houston, actuales campeones y eran grandes favoritos quizás para repetir el título este año, salvo algunas lesiones que ya ustedes saben que le sucedieron a los Astros de Houston. Y luego se enfrentaron a los Dodgers, que por segundo año consecutivo se quedan
llegan a las puertas de un título de Serie Mundial. Así que los Medias Rojas de Boston, de la mano de Alex Cora, supieron entrar y superar las expectativas que siempre tiene la muy difícil ciudad de Boston. ¿Qué le queda ahora por cumplir a Cora? Bueno, esa promesa que hizo al momento de que lo entrevistaron luego de conquistar ese título de Serie Mundial, llevar el trofeo de campeones junto a parte del equipo a su tierra natal, Caguas, en Puerto Rico. Hasta acá entonces esta edición de Hablemos Béisbol. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Grupo Cordialito TV. Te invito a que ingreses en www.grupocordialito.com y descubras por qué Grupo Cordialito es pura pasión deportiva, y también que nos sigas en nuestras redes sociales @Grupo Cordialito. Y nos reencontramos en una próxima edición de Hablemos Béisbol.